Día Panamericano del Médico, y nos preguntamos cómo se ha valorado el trabajo de los médicos durante estos largos meses de pandemia. La celebración es mañana, nosotros la adelantamos hoy. Nuestra invitada, Claudia Rosa Omaña Maldonado. Ella es médico general de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en medicina interna de la Universidad de los Andes de Mérida. Es presidenta del capítulo norte de Santander de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y también magistrada del Tribunal de Ética Médica del Norte de Santander. Doctora Claudia Omaña, muy buenas noches. Bienvenida a Cero Coronavirus, el programa de la revista Contraluz Cúcuta.co. Buenas noches Rafael, buenas noches nuevamente Luis Jesús. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio sobre temas relacionados con la pandemia y con el coronavirus. Un honor estar con ustedes. Gracias, doctora, muy gentil. Y como mañana es el Día del Médico, tenemos este mensaje de Jorge Omar Pavón, alusivo a esta celebración del 3 de diciembre. Escuchamos a Jorge Omar. Bueno, estamos arreglando ahí con la parte técnica el video de Jorge Omar. Ya viene. Doctora, mientras tanto, ¿hay alguna programación que usted sepa que se va a hacer mañana para celebrar este día de ustedes? Pues las celebraciones casi todas son de forma virtual. Y hay varias celebraciones pues a nivel de las diferentes sociedades. Nosotros como Sociedad de Medicina Interna a nivel nacional tenemos una invitación a participar en una celebración en horas de la noche que pues será un momento de música, no sé si habrá alguna otra sorpresa, y a nivel local se han hecho y se han socializado varias, sobre todo liturgias, ¿no? En un momento que necesitamos tanta fe y tanta espiritualidad, pues parece que las celebraciones son casi todas de ese estilo. El colegio médico, la actividad es a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, sí. Y Confanorte tiene otra celebración eucarística a las 8 de la mañana. Sí, y las clínicas y los hospitales, realmente va a ser un día de mucho rezo, creo, porque casi todos están enfocados hacia esa parte. Sí, se ha cambiado, Luis Jesús, en este año la celebración. En años anteriores, pues también con las Eucaristías se tenía la parte social. Hoy, claro, por las razones obvias, se ha dejado a un lado lo social y se va más a lo religioso, a lo espiritual. Sí, el colegio médico, hacía unas celebraciones donde se daban unos botones de reconocimiento a la trayectoria del médico, al tiempo de ejercicio de su profesión, y pues eso este año no se va a dar. Bueno, yo creo que Rafael, que este año la exaltación no es para uno, la exaltación es para todo el cuerpo médico de Colombia, porque han sido los que le han puesto el pecho a esta situación tan difícil con este COVID que estamos afrontando ya hace 9 meses. Es tiempo de recogimiento, de espiritualidad, no es tiempo de celebración. Habrá el momento en que se podrán reunir los médicos como siempre lo hacían, una conferencia, después algunos detalles, un compartir, pero en estos momentos la situación pues no lo permite y ellos están ahí en el frente de batalla, y que por lo tanto pues qué más que una celebración eucarística para convocar al Señor Dios Todopoderoso que nos siga protegiendo, que lo siga protegiendo para que esta situación pase lo más rápidamente posible para volver a tener una, comillas, normalidad en la sociedad colombiana. De verdad que un saludo muy especial para todos ellos, y pues esperaremos mañana saludar al médico, mi compadre Jorge Omar Pavón,
y a todos los médicos amigos de una manera especial en su día. Omar Romero, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael y Jesús, y a nuestra invitada, doctora Claudia. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Muchas gracias, Omar. Hoy tenemos, Omar, como preámbulo a la celebración del Día del Médico, que es mañana 3 de diciembre, a la doctora Claudia Omaña. Sí, estaba leyendo un poquito en la introducción de toda la profesionalización de la doctora y pues felicitarlos mañana en su día, ¿no? Yo creo que, como dicen, que el Día de la Madre es en el mes de mayo, yo creo que el Día de las Madres es todo el año y el de los médicos debe ser todo el año. Pues Sí. de ellos depende nuestra salud, de ellos depende que nosotros también nos cuidemos. Y más en esta época tan difícil que nos tocó en este año típico, y que pues obviamente por más que vaya vacuna, creo que esto va un poquito más allá de eso y es adaptarnos al nuevo estilo de vida. Dentro de todo este mare magnum que hemos vivido, y aunque ha mejorado un poco, ¿cómo lo perciben ustedes a pesar de la inconsciencia que hay de las personas que no quieren entender de lo que está pasando, doctora? ¿Cómo percibimos el año? Sí, todo, el todo. Cómo lo han percibido, todo lo que se ha vivido y la gente a pesar de todo eso sigue siendo inconsciente porque siguen viendo las situaciones en los centros médicos. Creo que con sorpresa, ¿no? Creo que esto fue algo inesperado. Cuando esto comenzó, todos pensamos que esto estaba muy lejos de nosotros y que lo vimos siempre como con curiosidad y como expectante en un primer momento. Mañana la llamo. Como expectantes porque no pensamos que fuese a llegar y que fuese a tener el impacto que ha tenido a nivel nacional, a nivel regional. Realmente para nosotros ha sido una carga muy grande a todo nivel, a nivel del ejercicio de la profesión, porque hemos tenido prácticamente que duplicarnos y triplicarnos para poder dar abasto, para atender a toda la población que se ha afectado y para no quedar mal con ese compromiso que tenemos de vocacional además y que adquirimos cuando fuimos proclamados médicos hace muchos años. Entonces, es una situación que creo que se nos sale algo de las manos porque en nuestra mente y en nuestra educación siempre ha estado el cuidar, el salvar, porque nos creemos salvadores, el bienestar de las personas y esta enfermedad no nos ha permitido cumplir con esa promesa y muchos pacientes se nos van de las manos pese a todos los esfuerzos que hacemos y a las preparaciones que tenemos y a toda la capacitación, el entrenamiento y a toda la logística que se ha implementado, ha sido realmente muy difícil contener. Se nos ha desbordado, se nos está desbordando en esta semana y percibimos con mucha incredulidad la actitud de no credulidad pues de la población y la famosa frase que tanto duele de me lo van a hacer pasar por COVID. Entonces es una situación realmente muy difícil de sobrellevar la que estamos viviendo y aún viendo las estadísticas que las personas están viendo las tasas de mortalidad y de enfermedad, la gente sigue pensando que los vamos a hacer pasar por COVID y que esto es una mentira y esto es una ficción. Doctora, Luis Jesús y Omar Romero, tenemos listo el mensaje de Jorge Omar. Vamos a escucharlo y lo que les dice a los médicos en este día. Buenas noches. Mañana es el Día Panamericano del Médico. La designación de esa fecha, 3 de diciembre, se debe a que un médico cubano a comienzos del siglo XX
desarrolló una teoría con relación a la forma de cómo se transmitía y adquiría la fiebre amarilla, que por aquel entonces azotaba a su país y diezmaba las tropas norteamericanas asentadas en su territorio. Lo mismo pasaba con los franceses que estaban construyendo el Canal de Panamá. Los médicos norteamericanos no le dieron crédito a este médico de nombre Juan Carlos Finlay y tuvieron que pasar 20 años para que un grupo de ellos experimentara en sí mismos y pudiera así demostrarse que el Aedes aegypti era el mosquito transmisor. En 1933, en Dallas, Texas, el mundo rindió homenaje al doctor Juan Carlos Finlay, cuando los líderes de la medicina del hemisferio occidental, reunidos en un congreso, declararon el 3 de diciembre, día de su nacimiento, como el Día de la Medicina Americana. Por esto es que en esta fecha, en Colombia y en el continente, celebramos los médicos nuestro día y honramos la ilustre memoria del sabio colega cubano que, con su sagaz observación, su investigación científica y su tenacidad, descubrió la transmisión de la temible y mortífera fiebre amarilla, permitiendo su erradicación. Estas últimas son palabras del doctor Gustavo Pradilla Ardila, quien fuera profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. De tal forma que cada año este día se hace un reconocimiento a la labor que desempeñan los médicos dentro del gremio y de la sociedad, cada uno de ellos, bien sea que se trate de médicos generales o especialistas. Pero esos homenajes en muy contadas ocasiones se hacen por iniciativa de la misma ciudadanía o de los entes gubernamentales, para valorar el esfuerzo y la importancia que tiene el médico. Así que son las mismas asociaciones científicas quienes se encargan de oficiar como oferentes de estos homenajes que se hacen en las instituciones donde cada uno de ellos labora y no faltan el discurso, la cena, las condecoraciones y el festejo. Así ha ocurrido hasta el año anterior, pero este, que ha sido un año atípico por culpa de la pandemia, las cosas son bien diferentes, porque las muertes, que se cuentan ya en más de 1 millón, ha castigado la enfermedad también con crudeza al gremio médico, no siendo pocos los que han enfermado y muertos. Según un análisis de Amnistía Internacional del 3 de septiembre, más de 7.000 profesionales de la salud habían muerto para esa fecha a causa de la COVID-19. A mediados de noviembre se dio a conocer que en Colombia alrededor de 20.000 empleados de la salud se contagiaron. Cerca de una centena había fallecido y entre ellos, para entonces, había 46 médicos. Hoy sabemos que ese número es más alto, de acuerdo con los datos más recientes. Sin importar la cifra, cada vida perdida en esta fatídica y larga pandemia es muy valiosa para sus familias, para la sociedad y para la agremiación médica. Nuestra ciudad no ha sido ajena a esa desgraciada situación. Varios colegas fallecieron luego de haberse contagiado. Por respeto a su memoria y a sus familias no mencionaremos sus nombres, pero están grabados en nuestro recuerdo y ahí estarán por siempre, porque fueron nuestros compañeros de muchas jornadas de trabajo en beneficio de los pacientes, porque conocimos de su entrega y servicio, porque hoy en lo sucesivo ya no estarán con nosotros. Que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Otros tuvimos la fortuna de superar la enfermedad y estamos agradecidos con la voluntad divina que nos permitió sobrevivir a esta contingencia. Cabe también el justo reconocimiento para los colegas, enfermeras y terapeutas que nos cuidaron con esmero y dedicación. Hay otro grupo de médicos enfermos que hoy está luchando por salir adelante, a quienes tampoco hemos descuidado y están presentes en nuestros pensamientos y oraciones. Estamos seguros que muy pronto estarán recuperados, saludables y prestos a servir a sus pacientes. De tal forma que no hay motivos para celebrar. Hay muchas historias lamentables para contar. La tristeza nos acongoja y nos constriñe el alma, arruga el corazón, provoca ansiedad y altera la salud mental. Quienes siguen en pie de lucha al frente de la situación corren el riesgo de contagiarse porque están en contacto directo con los que padecen la COVID-19. Pero tengas en cuenta que los médicos no han dado su brazo a torcer. Siguen ahí con firme decisión para atender a los pacientes, que son la razón de ser y la esencia
de esta noble y no bien ponderada profesión. Esta pandemia también ha puesto al desnudo la debilidad de nuestro sistema de salud, las condiciones en que se desarrolla el trabajo de los médicos y todos los miembros del equipo de salud, lo cual demanda cambios estructurales. Se requieren condiciones dignas para ejecutar esta labor, porque no se le ha reconocido suficientemente, especialmente por estos días. A los médicos, su papel en la sociedad a la cual está sirviendo. Salarios justos y pagados con oportunidad, así como también contratos de trabajo a término indefinido con el respaldo de las instituciones que nos contratan, ese sí sería un verdadero homenaje y un justo premio a todos los médicos en su día, y que en lo posible tuviéramos también el aprecio y agradecimiento de los pacientes y sus familiares. Desde aquí le envío un saludo y un apretado abrazo a mis colegas en esta fecha especial. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, Jorge Omar, por ese mensaje para los médicos y para la sociedad en general. Doctora, con el recuento histórico que hace Jorge Omar a partir del descubrimiento de todas las enfermedades y el peligro que corren los médicos, y en este momento de pandemia, ¿a ustedes no les da miedo tratar con pacientes COVID? Mucho, mucho. Los médicos de por sí somos arriesgados. Pienso que somos arriesgados desde que decidimos enfrentarnos a la enfermedad, a lo desconocido. Arriesgados desde que arrancamos de los terruños, desde los pueblos más distantes a ciudades desconocidas para enfrentarnos a realidades que no conocemos y para poder algún día tener, cumplir el sueño de ser médicos. Y pese a lo arriesgados que somos siempre para ensayar un tratamiento, para enfrentar un paciente, para decir la verdad y esperar la respuesta de quien está al frente, escuchando quizás noticias no muy buenas, pese a todo eso, y pese a que hemos manejado a lo largo de la historia enfermedades, por lo menos en Norte de Santander hemos manejado enfermedades infectocontagiosas. Tuvimos alguna época, hace muchos años, un brote de cólera, yo no sé si lo recuerdan, y tenemos además, hemos tenido fiebre amarilla, tuvimos que hacer biopsias, tenemos dengue cuando comenzó el SIDA, pese a todo tenemos tuberculosis en cantidad. Esta enfermedad nos ha quebrado. Esta enfermedad nos genera miedo. ¿Por qué? Porque los médicos normalmente no caíamos. Los médicos sabíamos que pues había que estar distante del paciente, que no nos podíamos puchar, que si se iba a hacer las viscerotomías, las biopsias en los pacientes de fiebre amarilla había que tener ciertos cuidados, que había que cuidarse de no untarse de las secreciones del paciente en los casos de cólera, pero que si nos infectábamos era porque realmente había un gran descuido, pero este no es de un gran descuido, esto es de un pequeño momento. Esto es del momento en el que yo me quité el tapabocas porque me aprieta y no me di cuenta si las manos ya me las lavé, no me las lavé. Es el momento en que tenemos sed y hay que quitarnos para poder tomar agua. Entonces, son breves instantes los que nos ponen en riesgo de muerte, porque es una enfermedad que no sabemos a quién le va a ocasionar un daño grande. Puede que a uno le da muy sencillo, de hecho dicen que el 80% son casos leves, pero no sabemos en qué lado del espectro estamos, no sabemos si somos del 20% que va a tener una enfermedad grave o del 80% que va a pasar por ella como si nada. Entonces es una enfermedad que realmente no nos arriesgamos a sufrirla. Algunos compañeros y alguna gente decía, ojalá me dé rápido. Entonces yo les decía, pero ¿cómo que me dé rápido? ¿Cómo sabe qué respuesta va a tener su cuerpo? ¿Cómo sabemos si vamos a ser de los que no vamos a contar la historia o si vamos a ser de los que sobrevivimos a pesar de todo y vamos a seguir poniéndole el pecho a tanta tragedia? Entonces, mucho miedo y es generalizado. Permítame, doctora Luis Jesús y Omar, saludamos a Alejandra Álvarez, Ana Soto,
Gerson Alexis Omaña Maldonado, Joana Prato, Vilma Belén Bautista, Braham Barroso, William Fabricio Betancourt, Wilmer Vega Botello, Claudia Patricia Forero, Mercy Joana Rincón, Patti Parra, que están con nosotros en este momento viendo el conversatorio que tenemos con la doctora Claudia Omaña. Y Lucía Pérez dice, excelente invitada, la doctora Claudia Rosa Omaña. Mi admiración y respeto. Gracias, Olguita. Tengo público. Gracias. Tiene público. Y Oscar Javier Rojas dice, felicitaciones a todos los médicos en su día y a la invitada doctora Claudia Omaña. La mejor elección para este conversatorio. Ah, tan lindo, gracias. Esos son los que nos sostienen. Ese es el ánimo que hace que sigamos dando la batalla. Luis Jesús, Jorge Omar en el mensaje hacía una denuncia. La paga por el esfuerzo que hacen y por el peligro al que se someten los médicos cuando atienden los pacientes en este momento COVID-19. Sí, Rafael, permíteme saludar al compañero Mario Vega del municipio de Los Patios, que nos acompaña también. Y era una de las intervenciones que tenía con el tema de hoy, cómo se ha valorado el trabajo de los médicos durante la pandemia. En Colombia no se reconocen a los profesionales por su labor. En Colombia no hay salarios profesionales. Los primeros que deberían tenerlos serían los médicos, por su contacto, por su grado alto riesgo, pero no, hoy en día con la terciarización y la contratación realmente ganan unos salarios muy ínfimos, pérrimos, que no van con toda la capacitación, la inversión, el esfuerzo, el trasnocho para poder estudiar y estudiar especializaciones, en fin, una cosa y otra. Realmente en Colombia estamos mal en todas las disciplinas profesionales. Yo no puedo sacar ninguna. Los profesores ganan sueldos pésimos, los trabajadores, abogados de la rama judicial lo mismo, aunque han ido mejorando un poquito, creo que son los mejores profesionales pagos en el país. Sin embargo, el sector de salud y el sector de educación son los sectores menos favorecidos por el gobierno nacional. Y no quiero decir que es este gobierno, sino que a través de la historia de todos los gobiernos anteriores no se le ha dado ese carácter de importancia a estos profesionales que prestan un servicio, porque los médicos prestan un servicio, los profesores prestan un servicio y un servicio social, que es lo que no le para bolas el gobierno en este país. Lo social es lo que menos le importa a los gobiernos que han pasado por este país y al que tenemos también, porque realmente a ellos les interesan son otras cosas que les genere dinero, que les genere fama, estilo, que les genere cualquier título, por ejemplo, un premio Nobel de la Paz. Eso son cosas que se nos salen del contexto, pero que realmente necesitamos que los colombianos sean bien pagos, bien remunerados. Y en este caso, los médicos. No por esta situación de pandemia que estamos viviendo, sino es que uno se pone a mirar, uno tiene amigos que salen médicos jóvenes y dejo de verlos 2, 3 años y ya están viejos. Uy, ¿a usted qué le pasó, hermano? ¿Y qué pasó? Usted está muy viejo, pero es un médico que trabaja en el hospital, que hace turnos en la clínica, que tiene de pronto su propio consultorio, que tiene que estar estudiando, que de pronto dicta unas clases en la universidad. Es decir, múltiples ocupaciones para poder tener ingresos que le den a él un estilo de vida o una calidad de vida de la cual se merece un médico en Colombia. Es difícil esa situación que viven los médicos. Doctora, en este momento se han programado algunos proyectos al gobierno, al Ministerio de Salud, para que se tenga en cuenta realmente un salario profesional y digno para los médicos en Colombia. Pues siempre se ha luchado por eso.
En este momento, un proyecto para mejora de salarios como tal, no hay un proyecto eh, para el talento en salud, pero para ubicar para la contratación como tal y para tratar de acabar con lo que es la tercerización. Pero pues no hay un proyecto en cuanto a salarios. El único proyecto que tuvimos fue hace muchos años, yo creo que ustedes recuerdan, en 1995, cuando se hizo un gran movimiento a nivel nacional, donde muchos médicos renunciaron a sus puestos de trabajo, incluyendo muchos médicos y casi todo el personal del hospital eran momeos. En esa época se ganaban unos sueldos, estamos hablando que 25 años, se ganaba un profesional, un médico, yo era médico general, como algo así como 280,000 pesos por las 8 horas de trabajo. Y a raíz de ese movimiento que se hizo a nivel nacional, nos hicieron una gran mejora y pasamos a ganarnos 1.300.000, 1.500.000, que pues eso fue hartísimo, ¿no? Pero si me pregunta qué tanto ha evolucionado ese salario para el médico general desde ese momento, 25 años ahora, los sueldos de ahora son de 4 millones, 3 millones, 4.500.000. Yo no sé si eso realmente ha tenido ese incremento a lo largo de 25 años con el poder adquisitivo del dinero. Yo creo que ha sido más lo que se ha evaluado que lo que se ha valorizado ese ingreso. Pero realmente no hay un proyecto como los que se dan en la rama judicial, por ejemplo, donde tienen un escalafón, donde ellos ganan de acuerdo a un salario medido según lo que ganan en las altas cortes, son unos porcentajes, y van ganando unos porcentajes. Entonces, en ese orden de idea, deberían los médicos ganar un porcentaje a partir de la cabeza que es el ministro, y de ahí para abajo comenzar a hacer una escala dependiendo de especializaciones, de años de servicio, del sitio de trabajo, de si es docente, de si ha escrito libros, pero eso realmente no está reglamentado y sería pues lo ideal, ¿no? Que el médico cuando va saliendo, cuando ya ha cumplido, que además los médicos empiezan muy jóvenes y casi todos cuando llegan al momento de pensión ya llevamos 40 años o más trabajando, porque se empieza desde los 23 y de ahí a los 62 los hombres y las mujeres a los 57 de esta época, pues son muchísimos años de trabajo y se debería llegar a ese momento con unas mejores perspectivas para la pensión, pero no es así. Doctora Claudia, el gobierno en un momento prometió un bono especial para los médicos que atienden pacientes COVID. ¿Ya les pagaron ese bono? Y además compensa los esfuerzos y ese riesgo al que ustedes están sometidos. Pues cuando nos hablaron del bono, todos estuvimos muy contentos. Nos imaginamos que varias cosas. Primero, estamos en riesgo en los diferentes sitios donde se trabaja. Entonces, pensamos que el bono iba a ser por los sitios que se trabajaba, porque nos exponemos 2 veces. Realmente no hay tantos médicos como se cree y a la hora de buscar médico para cubrir estas necesidades se está bregando muchísimo porque la gente es la misma en un lado y en otro porque no somos tantos. Y además se necesita cierta preparación para tratar a la gente. Entonces, finalmente el gobierno decidió que el bono se pagaba era por persona. Entonces, si nos arriesgamos 12 horas o en 2 sitios de trabajo, pues es lo mismo, es un bono por persona. A los médicos especialistas, a los internistas, nos dieron 3.500.000 como único bono durante el tiempo que dure la pandemia. Yo no sé si eso realmente compense, creo que no compensa todo este estrés y ese riesgo que tenemos, pero además nos dijeron que si nos morimos les dan 10 millones de pesos a las familias. Entonces eso pues no supimos si era como para sentirnos muy felices, los vamos a dejar protegidos o era, no supimos, pero bueno, las familias contarán con 10 millones de pesos si nos pasa algo.
Y se hicieron unas escalas que en un primer momento dejaron a muchas personas descontentas, porque es que realmente todos los médicos y todo el personal de salud está expuesto al riesgo. Entonces, independientemente de que sea, hoy es el Día del Médico, celebramos el Día Panamericano del Médico, pero en esta pandemia han participado todos. El auxiliar camillero que tiene que trasladar a esos pacientes a los diferentes exámenes, la enfermera, el auxiliar, el señor del ascensor, todo el personal de un hospital está involucrado en este riesgo y en la atención de estos pacientes. Entonces, finalmente fue como discriminatorio, aunque evidentemente, pues, cuando llega un dinero extra, todos lo agradecemos. Pero creo que realmente es un monto que no compensa el riesgo que tenemos y que, pues, ven, que muchas gracias. Luis Ramírez dice, saludos a mi compañera y amiga, excelente profesional, mi admiración siempre. Que muchas gracias. William Fabricio Betancourt dice, excelente profesional. Y Patti Parra, felicitaciones, doctora Claudia Omaña, una gran profesional. Gracias, que muchas gracias. Omar Romero, imagínese usted entonces eso, exponen la vida, 3 millones de pesos y para la familia, a quien cae en desgracia, 10 millones, conténtense. Sí, es triste como el mismo gobierno, digamos, trata a los médicos, ¿no? Si en el caso de una persona del común le pasa un accidente y la tiene que indemnizar, a veces le indemniza más que de pronto que el mismo médico que es el que está cumpliendo la labor, que es preservar la salud de nosotros los ciudadanos. Entonces, pues uno no alcanza a imaginar hasta dónde el Congreso, hasta dónde el gobierno, hasta dónde la presidencia de la República puede permitir eso cuando hay que renovar, hay que mejorar esto para todos, para una mejor calidad de todos. Y en la medida que se mejore eso, pues obviamente los servicios de salud también serán mucho mejor, ¿cierto? Entonces tengo una duda, antes de una pregunta. ¿Tiene parentesco con la doctora Marta Omaña del Centro de Rehabilitación? No tengo, la Okay. conozco desde hace muchos años, somos contemporáneas, pero no somos nada. Si no, es que estoy en una terapias allá hace poco, entonces... Muy buena Sí, señora. terapista la doctora, muy buen centro, sí. Además. Ajá, sí. Sobre el tema del Día del Panamericano, pero siguiendo con el tema de la pandemia, obviamente usted ya lleva muchos años en el área, en la profesión. ¿Cómo lo han vivido los médicos nuevos, los recién egresados de medicina que han tenido que de pronto estar allí, a pesar de la experiencia que tengan ustedes, que obviamente uno acaba de decir que se siente miedo, se siente angustia? Ellos que están empezando con esa emoción, con esa devoción, con ese deseo de ayudar a salvar vidas, a ayudar a preservar la salud de todos nuestros entendernos y cucuteños, ¿qué percepción tienen ellos de todo lo que han vivido y cómo los calman ustedes o los tranquilizan para que las cosas no de pronto no los angustien más de lo que lo podemos vivir todos? Pues fíjese que los muchachos son los menos aterrados. Los muchachos, ahorita hemos tenido, pues como les dije, deficiencia en el personal médico porque además se han enfermado, se incapacitan. Entonces hay momentos en que nos falta gente y ha entrado una mano de obra, ha entrado unos médicos muy jóvenes y algunos recién graduados que se están entrenando y que se entrenan bajo la sombra de los que ya han estado ahí muchos años y son también médicos generales de primera línea porque son de urgencia. Y estos muchachos lo asumen con mucha valentía y como un reto. Este momento, a pesar de lo difícil que es, yo no sé si logro explicarme y si no suena paradójico, pero a pesar de lo difícil que es este momento, es nuestra guerra. Y casi todos pensamos lo mismo. Es un momento que no vamos a volver a vivir y que esperamos salir de él.
pero esta es nuestra vocación, para esto nos educamos y no le sacamos el cuerpo. Y esto que pienso yo, lo piensan muchísimos compañeros. Hay gente que dice, pero bueno, no sea boba, usted ya puede, usted se puede retirar, ¿qué hace? ¿Cómo decimos que no hacemos lo que sabemos hacer? ¿Yo cómo voy a negar lo que es mi vocación y lo que es mi esencia? ¿Cómo le niego la atención si yo sé cómo puedo ayudar y cómo puedo aliviar? Y estos muchachos sienten exactamente lo mismo. Hay unos más fuertes que otros, hay unos que se enfrentan aún sin saber qué hacer, esperando aprender y esperando ser héroes, porque de todas maneras esa palabra cala y salen felices. Hay otros que han tenido mucho temor y no han sido capaces no de afrontar el riesgo de la enfermedad o el reto de atender a la gente, sino de ver el sufrimiento. Es otra cosa diferente. Entonces hay gente muy sensible que no logra porque dice yo no soy capaz de ver que no hay un ventilador para conectar este paciente. ¿Qué hago con él? ¿Qué se hace con un paciente que necesita otra atención y que no tenemos, como en este momento está pasando, que no tenemos UCI? ¿Qué hacemos con los pacientes? ¿Cómo logramos llevar ese dolor y con ese impacto que nos va a dejar mucho personal médico, mucho personal de salud? Va a quedar muy lastimado porque esto no se va a olvidar fácilmente. Entonces, cuando esto comenzó, mi mamá me decía siempre que, hombre, que ya tan cerca. Yo tengo 28 años de médico, tengo 30, 28 en el hospital. Que por qué no decía, mira, vamos a ver qué más hacía, pero que me retirara. Yo le decía, mamá, no sé hacer nada más. Este es mi mundo. Yo quedaría muy mal si he sido la doctora toda la vida y ahora voy a decir, ay, me dio mucho miedo y me voy a esconder. No puedo, yo soy médico, esta es mi guerra, yo no tengo armas. Mi única arma es el conocimiento. Y todos mis compañeros, a pesar del trabajo, a pesar del esfuerzo, a pesar del trasnocho, a pesar de que nos quedamos solos, a pesar de que hay gente que está haciendo una labor impresionante, atendiendo muchísima más gente de la que realmente puede atender, porque pasamos de atender 15 a atender 40. Hay obviamente ayudados con un equipo que está ahí colaborando, pero hay gente que tiene que tener en la cabeza a todos esos pacientes a ver qué está haciendo, porque no hay más mano de obra. Y todos los días, si ustedes miran los reportes del hospital, ayer contaba más o menos 130 pacientes, entre COVID diagnosticado, COVID no diagnosticado, unos en UCI, otros en carpa, otros en piso, y expandiendo a ver cómo se logra dar abasto para atender a esta población. No, tenemos muchachos jóvenes, muchachos muy entrenados y gente dispuesta, como los soldados, a darlo todo por la patria, a darlo todo por la vida y en este caso por los pacientes. Doctora, Omar y Luis Jesús, el doctor Tonino Bota, gerente del Hospital Universitario Erasmo Meos, envió este mensaje acerca de cuál es la situación real en el hospital. Este es el doctor Tonino Bota. Es mi deber como gerente del Hospital Universitario Erasmo Meos informarle a la ciudadanía en general que debemos tener muy presente la situación por la que atraviesa nuestra institución en este momento. Nunca hubiésemos querido llegar a los niveles de ocupación que hoy tiene nuestro hospital. Si anoche estábamos en el 100%, hoy estamos en el 96% porque se dieron al servicio desde la noche de ayer nuevas camas de UCI. Para fines prácticos, esto habla de una ocupación del 100%. Esto es una demostración de cómo la irracionalidad de nuestros habitantes en no tener cuidado con las indicaciones emanadas del Ministerio de Salud, de la Gobernación del Departamento, de la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta, no han sido tenidas en cuenta y desbordada la asistencia masiva a sitios de reunión, el no uso del tapabocas, el no lavado de manos y no existir el distanciamiento social. El resultado lo estamos viendo nosotros, que somos los que atendemos a los pacientes. Es importante
que la comunidad, no nos cansaremos en insistir, retome y reflexione sobre la actitud de lo que está haciendo. No será necesario que fallezca cada miembro de familia para que la gente tome conciencia de lo que está pasando en nuestra ciudad. Por favor, cucuteños y norte santanderianos, esta pandemia llegó para quedarse. Aquí se habló de un pico en octubre. Aquí no hay pico en octubre. Aquí hay una incidencia elevada de casos, empezando el mes de diciembre de 2020. ¿Qué nos depara a futuro? No sabemos. Entre todos podemos, pero hay que hacerlo. Es lo que hemos reiterado noche a noche, Luis Jesús, lo que nos dice hoy el doctor Tonino Bota. Tengamos cuidado, seamos responsables, todo depende de nosotros. Sí, realmente falta de conciencia, lo decía el doctor. Yo diría gente irresponsable. Hay gente que no tiene nada que hacer en el centro y está en el centro. Hay gente que no tiene nada que hacer en las EPS y van como por ir. Es indudable que falta compromiso, falta mucha responsabilidad por parte de todos nosotros para cumplir con esas normas que son tan básicas y tan mínimas, pero que son fundamentales en el momento de cuidarnos. Es un llamado más a toda la comunidad a que nos protejamos de la mejor manera. Siguiendo con el tema, cómo se ha valorado el trabajo de los médicos durante la pandemia, yo quisiera que tocáramos la parte social, ¿no? Al principio de la pandemia, el cuerpo médico y hospitalario fueron tildados como personas peligrosas por el contagio. Los quisieron aislar, les hacían un bullying, una persecución, atropellaban a sus carros, cerraban el paso a los médicos cuando iban a ir a cualquier supermercado o a cualquier evento donde tenga que requerir su presencia, no como médico. Hoy, doctora, ¿cómo están viviendo los médicos y el cuerpo hospitalario esta situación? Luis Jesús, yo creo que esa virulencia, ese ataque a los médicos en las calles como tal, eso ha disminuido. Al principio, ante la incredulidad y al temor de lo nuevo, pues la gente, y con esos rumores que corrieron al principio de la pandemia sobre plata que se daba para que los centros médicos se volvieran ricos, los médicos, pues la gente tiende mucho a creer ese tipo de noticias falsas y se generó un ambiente muy incómodo para los médicos y muchos realmente dejamos de salir. Por ejemplo, yo nunca salí con uniforme quirúrgico del temor que alguien fuese a rechazarme, a sacarme de una fila, pero incluso alguna vez en un banco pues fui a meter la cédula para buscar el ticket y un muchacho que estaba al lado me dijo, disculpe, y yo, disculpe señor, yo no, yo no le voy a quitar el cupo, perdón señor, me le metí, qué vergüenza, no, usted doctora, sí señora, es que me dejaron pasar, dijo, no, quería darle las gracias. Entonces, yo me asusté mucho porque no supe si era que me decir otra cosa, porque eso nos estaba pasando, ese ataque ha disminuido. Lo que no ha pasado y lo que no ha disminuido es la percepción de la gente de que todo lo que llega y que todo lo queremos hacer pasar. Hace apenas 3 días tuve una angustia con eso y hasta cierto punto una reacción incómoda de parte mía, porque un paciente me dijo, cuando traje a mi papá hace un mes, lo tuve que sacar porque ustedes me lo estaban haciendo pasar por COVID. Y me dio mucha tristeza porque nosotros estamos en este momento con muchos compañeros luchando por salir adelante, por vivir. Los tenemos en unidades de cuidados intensivos, los tenemos en estados realmente muy delicados
¿y cómo nos van a decir que estamos haciendo pasar a los pacientes por COVID? O sea, estoy haciendo pasar a mi compañero por COVID. ¿Cómo la gente puede pensar eso? Entonces, lo que la gente no ha mencionado es que esta pandemia se salió de las manos y realmente esta enfermedad ocasiona muchísimas complicaciones, y en todo paciente que llegue, a todo paciente hay que hacerle unos exámenes y hay que descartarle que también esté positivo, porque desafortunadamente se volvió así. Todos pueden tener COVID y no saberlo y ser un riesgo para el resto de la población y para su familia. Creo que ha mejorado algo el trato, pero no deja de haber una sombra o una duda sobre lo que hacemos. Hugo Espinosa le escribe: doctora Claudia, felicitaciones. Eres una heroína anónima para muchos cucuteños. Dios te siga bendiciendo y protegiendo esas manos, que son las herramientas que Él ha dispuesto en su persona. Gracias, muchas gracias. Qué bonito, que muchas gracias a Hugo, muy bonito. No lo conozco. Sandra Omaña le dice: excelente médico, mamá, hija, hermana y ser humano. Ana Omaña le dice: excelente doctora y ejemplo para seguir. Y Gerson Alexis Omaña: toda la familia la apoya. Y Esther Botello dice: muy bueno el tema. Esperamos que tomemos conciencia y responsabilidad, y que las autoridades hagan cumplir las normas y respetos con el otro. Así debe ser. Definitivamente la familia es lo que nos sostiene. En estos momentos es la familia la que nos ayuda a mantenernos firmes. Este es el cuadro, doctora, que tenemos de la situación que ocurre en el Hospital Erasmo Meós hoy. Presenta el 100% de ocupación en las camas UCI COVID-19. Pacientes en UCI 119, pacientes en cuidados intensivos 69. Total de pacientes 188. Fallecidos en 24 horas, 1. Y aquí tenemos los 76 casos en UCI, casos positivos de hoy. 76 casos en UCI, 43 casos hospitalizados, 1 caso fallecido. Y la zona de cuidado respiratorio, 43 casos en UCI y 26 casos de hospitalización. Si tomáramos conciencia, Omar Romero, de estos números, estaríamos siempre con el tapabocas o mascarilla o como lo queramos llamar, pero saldríamos a la calle protegiéndonos y protegiendo a los demás. Como dicen los argentinos, el barbijo. El barbijo. El barbijo. Sí, yo creo que lo hemos reiterado aquí muchas veces, Rafa, Jesús y doctora, que es de nosotros mismos tener ese autocuidado, dejar la pereza, dejar la desidia, que se me olvidó, que ya no salgo sino hay un momentico y no me muero sino son 50 metros, pero en 50 metros uno puede ya tener el virus ahí. Entonces es lo que uno ve. Hoy yo tuve que salir al periódico y veía gente que no, es que la gente definitivamente no quiere coger conciencia de eso. Y le da uno como rabia y quiere uno decir algo y con la sola mirada ya le están diciendo, discúlpeme la expresión, no sea sapo, ¿no? Entonces, pues, lo ideal sería eso, que tomáramos conciencia, que mantengamos, los que podemos y tenemos esa seguridad de que estamos cumpliendo, nos tratamos de cuidar al máximo. Aunque uno no está exento de que por más que se cuide también obtenga el virus. Pero creo que eso sería lo fundamental. En estos días también no sé si era el doctor, el gerente del hospital en estos días que hablaba o era otro médico, que había que esperar esta semana, estas 2 semanas, a ver cómo baja digamos, la temperatura literal de lo que ha sido los casos. ¿Sí se ve ese ambiente, o con los números que nos acaba de decir Rafael, doctora, se va a hacer imposible y es posible que nos vuelvan a encerrar en enero y parte de febrero?
Pues las proyecciones o lo que se espera es que de aquí a 15 días estemos al alza todavía. Y que este pico que nosotros tenemos, porque es que nosotros no hemos bajado, nosotros hemos estado en meseta prácticamente. En las últimas semanas de pronto alcanzamos a estar en 200 casos, pero volvimos a subir y estamos en ya como hace 8 días, 10 días, en 300, 400, 440. O sea, esto vamos a tener un pico quizás para plena Navidad. Y esto va a ser muy difícil. Nosotros esperamos que después, a los primeros a 15 días de enero, ya no tengamos esta magnitud de números que a todos nos acosan. De hecho, el gerente dijo en su intervención que había disminuido el porcentaje de ocupación de las camas UCI, pero porque ellos aumentaron la capacidad nuevamente y volvieron a dar al servicio 12 camas más, o sea, de 88 dieron 2 más, vamos en 100 y ya están llenas. O sea, el problema, esto se puede demorar mucho si la gente no entiende que necesita recogerse. O sea, son medidas tan sencillas que uno no entiende por qué no se siguen. Medidas tan sencillas como estar distanciados, como quedarse aislados en su casa si saben que tienen una sintomatología respiratoria, como usar el tapabocas como estamos diciendo, el lavado de las manos permanentes. Pero ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que la gente tiene el tapabocas y se la quita, se lleva el pastel a la boca porque así los ve uno, ve el taxista, ve el motorizado, ve los muchachos de los domiciliarios, los ve en grupo y los ve hablando sin tapabocas, compartiendo las monedas, la gaseosa, el café. O sea, uno ve que no hay una conciencia de que esto puede ser más grave. Puede que a ellos no les pase nada, pero les va a pasar a los mayores que están con ellos. Y lo que estamos viendo, fíjense que yo hoy hacía ese análisis cuando veía yo, llego a la tarde a la clínica donde trabajo y yo miro el panel de los pacientes que están en la zona de las carpas y me puse a mirar las edades y había realmente como 4 pacientes de 73, 85, 76 años, pero la gran mayoría era entre los 40 y los 60 y me llamó la atención que teníamos de 24, 31 y enfermos importantes, si no graves, sí con riesgo de irse a una enfermedad grave. O sea, no es una enfermedad de ancianos como pasó en Italia, es una enfermedad de gente productiva, de gente joven. Recientemente se murió un abogado de 30 y pico de años y hay gente muy, muy joven comprometida. Entonces no pueden jugar a que a nosotros no nos va a pasar. Y es una población en una edad mediana, tener 45 años, tener 50 años ya es un factor de riesgo. Entonces, la idea es tratar de estos días que esto está en su máxima expresión. Como digo yo, el diablo anda suelto. Están buscando por ahí a ver a quién agarran mal parqueados. Hay que esconderse. Hay que esconderse. Hay que estar recogidos. No se va a poder hacer la novena, los aguinaldos. Pues hay que esconderse. Tocará seguirnos viendo la cara, vernos de aquí para arriba, arreglarnos los ojos, pero no se puede dar pie a que esto aumente más porque no vamos a tener cómo solucionar las cosas. Doctora, hace unos minutos Luis Jesús le preguntaba por los médicos jóvenes, pero ya en ejercicio. Usted es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pamplona. ¿Qué está pasando con esos muchachos? ¿Todavía tienen ánimos de seguir y de terminar su carrera o algunos habrán reculado? Pues sí hay un porcentaje de estudiante que no se matriculó, pero realmente no conozco qué tan alto sea el porcentaje en estos momentos. Pero también es cierto que se sigue en la docencia, se sigue en la virtualidad, difícil para los que no estábamos acostumbrados a hacerlo, difíciles para los que están en la parte asistencial, donde se trata de aprender de la práctica y del docente llevándolos de la mano, porque realmente eso es lo que hacemos a partir de sexto semestre.
es llevarlos a estudiantes para que vean cómo examinamos un paciente, cómo lo entrevistamos, cómo logramos sacarle esa información que él no puede dar, no sabe expresar. Y esa parte es muy difícil enseñarla a través de la virtualidad. Entonces nos hemos vuelto, estamos tratando de hacer escuela, estamos tratando de aprender nosotros mismos a cómo sacar de ellos lo mejor para poder hacer una práctica virtual. No es lo mismo agarrar el fonendo y ponerlo en el pecho del paciente y auscultar el ruido en directo que ponerlo en una grabadora. Las voces y los sonidos se distorsionan. Entonces, ha sido difícil y de alguna manera frustrante para nuestra misma práctica, porque quisiéramos dar más y a veces nos parece que no damos todo lo que deberíamos para que esos muchachos logren unas mejores prácticas virtuales, pero no se puede hacer más porque el mismo medio no lo permite. No es lo mismo que yo aprenda inglés o que yo aprenda, qué sé yo, de pronto técnicas de lectura rápida, que yo aprenda a tocar un paciente y aprenda a llegar a un paciente a través de la virtualidad, que lo que se aprende con ellos en la práctica. Pero pues los muchachos siguen ahí, los sueños nunca se acaban y la gente sigue con sueños. Son jóvenes. Son jóvenes, tiene una razón. Joana Prato Cruz dice, excelente tema. Es importante acercar a los médicos, a la población, para que tomemos conciencia de lo difícil de esta pandemia. Doctora Claudia, excelente profesional. Gracias, Joana, gracias. Nancy Viviana Leal. Doctora Claudia, excelente profesional y ser humano. Muy lamentable la inconsistencia o ignorancia. Considero que se deben tomar medidas porque el panorama se ve gris. Dios nos proteja. Dios nos ampare. Luis Jesús, lo dice la doctora, de pronto enseñar ciencias sociales en la virtualidad puede ser fácil, pero ¿cómo enseñar la práctica médica? Sí, realmente es quizás eso de los factores de algunos estudiantes que cancelaron semestre o que no matricularon porque ellos ven que si no pueden hacer las prácticas no van a aprender realmente en el lugar de los hechos, como lo dice la doctora, y de pronto van a esperar este semestre, a ver cómo termina el primer semestre del año 2021 y de pronto volverán a tomar los estudios. El que quiere ser médico, el que tenga su vocación de médico, no se retira por esta situación de la pandemia ni por ninguna otra. Habrán factores económicos de pronto, pero el que tiene esa vocación no se retira, al contrario, tiene que afrontar más esta situación porque de pronto, como dicen algunos, vendrán épocas peores que esta y tenemos que estar preparados técnica y científicamente. Doctora, mirando un poquito el perfil suyo que nos hizo llegar Rafael, hace parte del Tribunal de Ética Médica del Norte de Santander. ¿Cómo funciona ese tribunal? ¿Quiénes más lo integran? Dos personas más, porque es un tribunal. ¿Y cuáles son los objetivos claros de eso? ¿Se les dice magistrados? Sí, se nos dice magistrados y cuando llegamos a ese cargo y es magistrado, pues se asocia a magistrado, que es lo mismo que en la carrera judicial. Entonces la gente asume, y mis amigos asumieron que uno por eso tenía un sueldo muy bueno. Y resulta que es realmente un trabajo casi que a honores, es un trabajo casi que vocacional. A ver, esto es por un periodo, son 2 años. El periodo, el tribunal lo conforman 5 médicos de la ciudad que son nombrados desde el nivel nacional, que cómo lo nombran, no sé cómo llegan las hojas de vida allá. Parece que ellos a través de los colegios médicos regionales recaudan las hojas de vida de los médicos que tienen determinadas características. En mi impresión, cuando llegué a ser magistrada del Tribunal de Ética Médica, no supe si sentirme contenta o triste, porque creo que ahí llegan los viejitos. Entonces dije yo, bueno, pues ya entré en la época en la que soy para este tipo de trabajos. Y me sorprendió también que es un trabajo donde
se hace mucho y como todos los trabajos de los médicos no es remunerado, o sea, nosotros dependemos de la gobernación. A los magistrados les pagan 500.000 pesos mensuales por su trabajo. Y eso es un trabajo que se hace con una enorme responsabilidad, porque fíjese que somos empleados públicos. A nosotros nos pueden llevar a procesos en la Procuraduría porque no cumplimos con nuestros deberes como magistrados, somos autoridades. Entonces tenemos que, este grupo lo integran, pues está el doctor Ramiro Calderón, el doctor Jesús Chaustre, el doctor Luis Carlos Sarmiento, el doctor Álvaro Granados y yo, y el doctor Carrillo, que es el abogado, y una secretaria, que es el Lucio Ortega. Esos somos el conjunto del Tribunal de Ética Médica. El objetivo es vigilar o determinar que las actuaciones de los médicos cumplan con las condiciones del Código de Ética Médica en todo su actuar. Las atenciones a los pacientes cumplan con los criterios de calidad, de oportunidad, de pertinencia, de racionalidad, de empatía, quizás no de resultados, que es lo que la gente no logra entender de la actuación médica. La actuación médica no es una actuación de resultados, porque no todo va a conducir a lo que la gente espera. No es que yo mezclo 2 huevos y una tacita de harina y 3 cucharadas de azúcar, creo, y hago un cupcake. No, y me va a salir divino. Esto no es así. En medicina, desde que uno empieza, le enseñan que 2 más 2 generalmente nunca es 4, porque son muchísimas patologías que pueden tener la misma presentación y sin embargo tienen diferentes abordajes, pero pueden confundirse. Y los resultados en medicina no dependen tanto, o sea, la actuación del médico no se mide tanto por el resultado, sino por la forma como haya llevado ese caso. Es decir, que a lo largo de toda esa actuación haya cumplido con criterios y con protocolos para salvaguardar la vida de su paciente. Llegan muchas quejas, principalmente basadas en eso, en que no se logró lo que se quería, o en que de alguna manera el médico falló porque tuvo expresiones no acordes con lo que se espera del médico. ¿Me explico? Lo gritó, lo trató mal, no le dio la cita, lo sacó del consultorio. Bueno, ustedes han visto una cantidad de cosas en las redes, la gente que filma a los médicos, que los insulta. Incluso hace poco vimos uno, no sé, en Cartagena, donde que lo agarraron entre varios y lo golpearon, el médico también se defiende, porque los médicos siguen siendo personas, son igual seres humanos, y como seres humanos reaccionamos igual que todos y nos preparamos obviamente para tener relaciones empáticas, para quedarnos callados, para tratar de entender, pero también tenemos demonios. Entonces hay momentos en que esos demonios también salen y no todos tenemos todos los días maravillosos. Hay días en que tenemos los chiros al revés también. Entonces muchas de las cosas que uno ve que suceden tienen que ver con el trato quizás empático. Quizás faltó un poquito más en la explicación, quizás si yo hubiese escuchado o si no hubiese sido tan dura, si la realidad la hubiese pintado con un poquito más de flores, de pronto las cosas sean diferentes. Entonces, ¿qué hacemos allá? Decantar. Se decanta todo eso que la gente puede percibir como errado y se busca realmente, basada en literatura, si esa actuación fue acorde o no a los protocolos que se manejan. Y con eso se derivan las sanciones que se puedan derivar de ellos, desde llamados de atención hasta suspensión de licencia. Eso es básicamente la actuación de los funcionarios, de los magistrados del Tribunal de Ética Médica. Largo. Pues doctora Claudia... Si me pone a hablar, me quedo toda la noche hablando. Doctora Claudia Omaña, pues eso era lo que queríamos conversar con usted. Ven. Saber de su pensamiento y además conocerla
Pero tengo más que una pregunta, una inquietud, doctora. Señor. ¿Le sirvió de algo la copia que trajo? No. Yo la tengo muy juiciosa. Mire, yo hice copiecita y todo, dije, por si las notas me preguntan aquí. Pero no, he hablado de todo, menos de lo que estaba escrito. Pero muchas gracias. Y me puso en evidencia. A usted, muy gentil, doctora, por darnos estos minutos. Y dice Catalina Omaña, sin duda alguna, una excelente doctora y ser humano, siempre actuando con responsabilidad y prudencia. Vital, ¿no? La prudencia. Sí. Sobre todo para ese cargo que tiene usted como magistrada. Sí. ¿Ve? Doctora, muy amable. Muchas gracias. Nos volveremos a ver. Sí, señor. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Homero, Luis Jesús. Un momento muy agradable. Pues ya me pasó el susto que tenía. Espero haber resuelto algunas dudas y espero que quienes nos escuchan y quienes diseminen, difundan el mensaje, que en estos momentos debemos estar todos guardados, siguiendo pautas, escuchando realmente a las autoridades, que espero las autoridades estén un poco más atentas y muchas más dinámicas con respecto a las medidas que hay que tomar para que esto no se nos salga de la mano y tengamos el 24 de diciembre mucho llanto en muchas partes. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, pues, doctora, una feliz noche, que esté muy bien. Lo mismo para ustedes. Y por adelantado, gracias. feliz día. Feliz día, gracias. Voy a ver aquí. Bueno, hasta luego. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros nos quedamos acá